Buenas tardes. Marvin Breneman, en su libro La voluntad de Dios para la vida diaria, abarca los 10 mandamientos contenidos en Éxodo 20 y me ayuda a entenderlo con dos aspectos. El primero es tener en mente que los 10 mandamientos no me darán la salvación y nadie cumpliendo la ley lo ha podido lograr porque nadie la ha cumplido en su totalidad. Por otro lado, el segundo aspecto hace referencia a que los 10 mandamientos trazan el comportamiento ético y normas de conducta para la vida diaria, sea en la construcción, ya sea de nuestra relación con Dios, que es a donde dedica los primeros 4 mandamientos, o en las buenas relaciones que construyamos con nuestro prójimo, que de eso hablan los últimos 6 mandamientos, y en esta oportunidad pues vamos a ver esos últimos 6 mandamientos. El quinto mandamiento habla acerca de honrar a nuestros padres, a mi madre y a mi padre para tener largos días. Entonces, si una persona quiere vivir mucho, ahí está el remedio, simplemente honrar a nuestros padres. En el pueblo judío, la rebeldía de un hijo era castigado de forma terrible. En algunos casos, hasta le quitaban la vida para dar ejemplo al pueblo de lo que la desobediencia puede causar. Hoy en día es muy evidente cómo en Colombia cada vez hay más hijos que abandonan y maltratan a sus padres y el Estado pues poco hace. En estos momentos hay un proyecto de ley que establece el castigo para aquellos hijos que abandonen a sus padres que ya son ancianos. Digamos que cumplir este mandamiento pues no es tan complicado, hay que hacer cosas sencillas. Digamos que hoy en día una de las cosas sería perdonar a nuestros padres por los errores que pudieron haber cometido en el pasado. En mi caso, el abandono de mi papá, digamos que este estudio me logró confrontar mucho y pues me tocó llamar y llamé a mi padre esta semana para hablar con él acerca de lo que, pues ese abandono que me causó me dolió mucho. De manera que un paso sencillo para cumplir ese mandamiento hoy sería perdonar esos errores que nuestros padres cometieron ayer. Otra cosa sencilla, ayudar a los quehaceres de la casa, lavar platos, barrer, hacer cualquier cosa en la que podamos apoyar a nuestros padres o estar atentos a su salud y si de una u otra manera tenemos los recursos financieros necesarios, entonces poder apoyarles financieramente para solventar sus gastos diarios. Así como ellos, digamos, lo hicieron conmigo cuando me levantaron de niño. El sexto mandamiento habla de no matarás. Quizás muchos cristianos hoy se escudan en que pues están cumpliendo este mandamiento porque jamás le han quitado la vida a alguien. Se creen los mejores y perfectos. Sin embargo, Jesús dijo que si alguien le dice necio a su hermano, pues ya es un homicida. Que traducido en otra forma para entenderlo es que si maltratamos a alguien con nuestras palabras, si lo insultamos, si lo degradamos y atentamos contra su buen nombre, digamos que ahí estamos cometiendo asesinato. No es necesario asesinar a una persona, quitarle la vida para cometer este pecado. Pues una forma hoy en día práctica para no caer en esto es pues tratar a las personas bien. Así como quiero que me traten a mí, pues entonces hago el bien con los demás. Y de esa manera pues no trajo, ni ofendo, ni hago daño a la dignidad de las personas. El séptimo mandamiento habla de no cometer adulterio. La Biblia no condena la vida sexual, lo que la Biblia condena son las aberraciones, digamos que esos comportamientos antinaturales que son considerados pecados. Entre esos tenemos el tema del adulterio, que es tener sexo con una mujer que no es mi esposa. Y la Biblia en el Antiguo Testamento pues castiga con muerte al adúltero. Y en algunos casos apedreaban a las mujeres cuando eran halladas aquí. Tenemos el caso de aquella mujer que fue llevada en el acto mismo, descubierta, fue llevada ante Jesús. Y Jesús pues con esa forma de hablar a la conciencia logró que no la apedrearan. Eh, pero aquí en el adulterio no solamente es tener sexo con una persona que no es mi esposa, digamos que de aquí se derivan muchas cosas como la fornicación, tener sexo con
antes del matrimonio, el tema del adulterio también, de lo que es la homosexualidad y todos sus derivados. En estos momentos hay una desviación sexual terrible, pero en el Antiguo Testamento también fue evidente, en la época de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 6 de Génesis. Digamos que siempre hubo un desorden sexual que causó un juicio divino. Entonces hoy en día también, y digamos que la Biblia también condena el bestialismo, tener sexo con animales. Entonces digamos que cumplir este mandamiento básicamente es, tal como Job lo decía, hacer un pacto con mis ojos, no estar adicto a temas como pornografía, tema de masturbación, digamos que actos que van contra la moralidad. Y este séptimo mandamiento nos invita más bien a tener una vida de pureza, de santidad. En ese orden de ideas, entonces estos mandamientos hoy en día también nosotros los podemos cumplir. El octavo mandamiento habla de no hurtarás. Entonces, básicamente no robar o no atentar contra el bienestar del prójimo. Entonces, digamos que también muchos se escudan, bueno, yo jamás me he robado nada porque no le he quitado nada a nadie. Pero hay una forma muy sutil en que este mandamiento lo podemos incumplir y es cuando caemos en temas como sobornos, cuando nos quedamos callados creyendo que no pasará nada y están haciendo torcidos. En Colombia es evidente este tema de la corrupción, el carrusel de la contratación, digamos que se evidenció mucho aquí en Bogotá. Vemos el caso de Odebrecht, vemos cómo los gobernantes le han quitado los recursos a los más pobres para enriquecerse ellos y luego pues son descubiertos. Entonces digamos que una manera práctica de nosotros es pues siempre manteniendo nuestra honestidad en todo lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en la familia, sin necesidad pues de caer en este pecado. El noveno mandamiento habla acerca de no hablar en contra del prójimo falso testimonio. Y aquí digamos que es uno de los pecados más sutiles que existe dentro de la iglesia cristiana. Y es, coloquialmente lo conocemos como el chisme. En la época bíblica uno encuentra la hermana de Moisés hablando, murmurando que porque Moisés se había casado con una mujer cusita y creando murmuración. Y esto pues Dios lo condenó con una lepra terrible. Si hoy esa lepra se diera, yo creo que nadie murmurara. Digamos que una manera de cuidarnos de esto es no atentar contra el buen nombre de una persona. Nosotros no podemos calumniar a las personas y levantarle falso testimonio, porque eso puede causarnos pues, mucho daño a nosotros y también a la dignidad de la otra persona. Recuperar la dignidad de una persona no es fácil. El último mandamiento es acerca de no codiciar. Todo este tema de la codicia en Colombia es muy evidente porque no les importa pasar por encima de quien sea con el fin de adquirir recursos. Entonces, básicamente, estas pautas o estas vidas prácticas en esto de no codiciar, básicamente es vivir solo con lo que Dios nos permite, con nuestro sustento, y no estar tratando de tener lo que no podemos tener en el momento, sea por nuestras capacidades económicas, sea porque nuestra posición social no es la mejor, pero no debemos estar codiciando para hacerle mal al otro y enriquecernos nosotros. Entonces, básicamente, estos últimos 6 mandamientos nos invitan a construir unas sanas relaciones con el prójimo. Y aquí, entonces, la invitación es a que tengamos claros estos 10 mandamientos, no para que nosotros seamos salvos, sino que como ya estamos redimidos porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados, tener una vida que sea ejemplo ante la sociedad, sea en la relación que tenemos con nuestros padres, sea en no atentar contra la dignidad del ser humano con nuestras palabras, sea en no traicionar a la persona que hemos elegido para estar con nosotros todos los días de nuestra vida, o sea en no codiciar aquello que no vamos, que no necesitamos. Digamos que el Señor nos dé lo que necesitemos y no querer más de lo que no podemos tener. Muchas gracias.